Universidad Nacional de Loja. Estamos observando el campus universitario y se presenta como nuestra imagen institucional. Se ha preparado alguna información con la finalidad de que hagamos una actividad denominada socialización del sílabo y cuyo objetivo es llegar a ciertos acuerdos y compromisos. Estamos proyectando la portada del sílabo, en donde ustedes pueden observar el nombre de la institución, Universidad Nacional de Loja, la facultad, la carrera, la modalidad, el ciclo 3, el periodo académico abril-septiembre 2020. Les decía que la asignatura es un constructo bastante amplio y tiene que ver con la ecología del desarrollo humano y aprendizaje, fundamentos de la neurociencia educativa, experiencias de aprendizaje, abordaje pedagógico. La manera de comunicarnos es a través del correo institucional rosario.saruma@unl.edu.es y la dependencia para tutoría será el entorno virtual de aprendizaje EVA. En cuanto a los acuerdos y compromisos, nosotros, si revisamos detenidamente el sílabo, tenemos un propósito de la asignatura. La asignatura corresponde a la organización curricular básica y es una asignatura bastante novedosa, puesto que trata todo el saber científico, pero ya de una forma holística, con otra mirada, con otros paradigmas, lo hace de forma crítica y en cierta forma estamos formando a un nuevo tipo de profesional. Ya los pedagogos tendrán un nuevo enfoque, una nueva forma de mirar a sus estudiantes. Ya no con esas ideas tradicionales y todo eso, sino que ahora mirará de otra manera. Por lo tanto, entonces, el propósito de la asignatura es formar en las bases teórico-metodológicas de la ciencia y la pedagogía, con enfoque holístico, y además que los estudiantes estén en capacidad de organizar, aplicar y distribuir el conocimiento profesional, de especificidad a través de los fundamentos teóricos, como nuestra asignatura, que es de fundamentos teóricos, y también los prepara a ustedes para que puedan planificar, investigar con un carácter humanístico. Como ustedes saben, un objetivo es el camino por el cual transitamos para alcanzar nuestras propuestas. Por lo tanto, vamos a considerar 3 objetivos fundamentales. Vamos a trabajar 3 unidades, por lo tanto, el primer objetivo de la primera unidad sería que vamos a lograr fortalecer las relaciones entre la educación y los aportes de la investigación en neurociencia cognitiva para potenciarlos en procesos de neuroaprendizaje. En cuanto a la unidad 2, fundamentar la relación cerebro-mente-educación para el aporte al desarrollo e innovación de metodologías actuales en contextos diversos. Contrastar estrategias y métodos eficaces para fomentar en el estudiante la autorregulación emocional e intelectual. Ustedes vienen de un proceso de formación de ecología del desarrollo humano, en donde al educando ya no lo vemos así suelto,
sino lo vemos como parte de unos niveles que se llaman los sistemas que rodean al ser humano. Viene de un microsistema, viene de un exosistema, de un macrosistema, de un ontosistema. Es decir, el ser humano ya es parte de una familia, es parte del barrio, es parte de la institución. Entonces, eso ustedes trabajaron en el ciclo 2. Ustedes vieron cómo se activan formaciones y estructuras cerebrales para que se produzca el aprendizaje. Ya ustedes observaron muy detenidamente qué es un cerebro triuno. Ustedes ya saben que tenemos un cerebro básico, un cerebro basal, que es aquel que nos permite prestar atención, ¿sí? Siempre la atención se enfoca en los lóbulos frontales y ahí es cuando ustedes pueden captar el interés de sus estudiantes. Ya ven cómo ustedes en el sistema límbico, la amígdala selecciona qué contenido le parece agradable, novedoso y qué contenido puede olvidar. Y asimismo con el neocórtex, ustedes ya saben el pensamiento lógico, saben que los dos hemisferios actúan por separado, saben el papel de los neurotransmisores. Entonces, miren mis jóvenes, lo nuestro, lo del ciclo 3, ya sería un complemento para la parte pedagógica. La parte neuroanatómica ustedes ya la saben, ¿sí? Por lo tanto, se plantea asimismo 3 resultados de aprendizaje. El primer resultado es de que nosotros vamos a lograr que se integre y establezca relaciones entre la educación y los aportes de la investigación en neurociencia cognitiva. Una unidad 2 en donde un resultado de aprendizaje sea que explora la relación entre cerebro-mente, educación, con la finalidad de aportar al desarrollo e innovación de metodologías actuales en contextos diversos. Solo aquello que nosotros damos significado, eso aprendemos. Por eso dice que se aprende en un 70% en aquello que uno participa. Se aprende en un 90% aquello que uno simula, aquello que uno dramatiza, aquello que uno lo hace como vivencia propia. Pero lo que escuchamos, lo que vemos, nos olvidamos fácilmente. Entonces, siguiendo con este contexto, tenemos un tercer resultado de aprendizaje en donde vamos a pretender que se analice estrategias y métodos eficaces para fomentar en el estudiante la autorregulación emocional e intelectual. Entonces estamos aquí ya con nuestros 3 resultados de aprendizaje que un poquito devienen de nuestros objetivos. Considero que ustedes ya trabajaron, ya leyeron el sílabo, ya se fueron poniendo ya un poquito en contacto con aquello que van a trabajar. Porque ustedes, para poder venir a la clase virtual, ya tienen que venir leyendo, ya tienen que venir con sus expectativas, ya tienen que venir con sus aportes. Entonces, la unidad 1 comprende aportes de las investigaciones de la neurociencia a la educación según los niveles de formación y contextos. Ustedes van a trabajar en la educación general básica superior, que es 8º, 9º y 10º año, y van a trabajar en el bachillerato general unificado. Es decir, ustedes ya van a encontrar estudiantes más o menos de 8º, serían unos 10 a 11 años,
de noveno, a lo mejor unos 12 años, décimo, a lo mejor unos 14 años. Entonces, los jóvenes están recién en términos de Piaget, llegando a estadios que les permite tener cierta novedad frente al aprendizaje, ¿sí? Entonces, ustedes se van a preparar para eso. Por lo tanto, en la unidad 1 vamos a trabajar la introducción al estudio del aprendizaje. Ya sabemos que el órgano del aprendizaje es el cerebro, pero que hubo una evolución del aprendizaje. No siempre fue como lo tenemos ahora. Nosotros somos el producto de una evolución del aprendizaje. No siempre fue así. Entonces tenemos los precursores de las teorías modernas del aprendizaje, temas fundamentales para las teorías del aprendizaje, la neurociencia del aprendizaje, algo tan importante como la organización y estructuras, el tallo cerebral y la formación reticular, y la enseñanza para los hemisferios cerebrales. Entonces, mis jóvenes, en cuanto a la unidad 2, tenemos los fundamentos de la neurociencia educativa en contextos de aprendizaje, el cerebro y la generación de emociones, sentimientos, ideas y el yo. Aquí abordaremos la neurofisiología del aprendizaje, las teorías conductuales de aprendizaje, principios del conductismo, tipos de aprendizaje en la teoría conductual, condicionamiento clásico, procesos y aplicaciones en educación, el conexionismo, el aprendizaje asociativo y las teorías cognitivas del aprendizaje de Piaget. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros vamos a abordar esto? Esto lo vamos a abordar en el sentido de que el primer precursor fue aquel que se dio cuenta que el aprendizaje era un cambio de conducta. Entonces, cuando se produce un aprendizaje, hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitud. Dicen que todos aprendemos algo nuevo cada día. Yo les decía a mis jóvenes, ustedes vienen a clases y ya no se van los mismos. Ya aprendieron algo nuevo, ya les produjo una emoción, ya les produjo un sentimiento, ya tienen nuevas ideas. Entonces, miren, Pavlov era fisiólogo, él no era educador. Entonces, además de ser fisiólogo, de ser médico, también le gustaba lo que es la psicología. Y es importante estudiarlos para saber que ellos hicieron una impronta para nuestra educación. Entonces, mis jóvenes, avanzando un poquito en la estructura de la asignatura, tenemos lo que tiene relación con la unidad 3, cultura y subjetividad. Dicen que el ser humano no ha dejado de evolucionar, que la evolución ahora es cultural, ¿sí? El ser humano sigue evolucionando, sigue entrándose en nuevos campos de investigación, en nuevos campos de aprendizaje. Es decir, el ser humano no ha detenido su evolución. Por lo tanto, aquí vamos a abordar teorías como el precursor Lev-Vygotsky, que nos habla del desarrollo próximo. Empezamos a hablar con Spinoza de motivaciones y emociones. Hay un autor, ¿sí?, que nos habla mucho de motivación y emociones. Brunner y el aprendizaje por descubrimiento, y también David Ausubel y el aprendizaje significativo. Nosotros siempre hemos escuchado estos nombres, pero ahora queremos ver un poquito cómo fue esa evolución, cómo a pesar de que el tiempo ha transcurrido, pero
sigue habiendo prácticas en este sentido. Otro aspecto importante del sílabo son las actitudes y valores a desarrollar en la asignatura. Estas actitudes y valores están declarados por la institución, por lo tanto, nosotros tenemos que fijarnos mucho porque a través de nosotros se refleja la institución. Si nosotros mostramos respeto a la diversidad intercultural, si nosotros somos equitativos, si somos solidarios, si nos manejamos con honestidad, estamos reflejando la imagen institucional. Entonces, respeto en la construcción de una sociedad participativa e incluyente. Equidad para una coexistencia humana justa. Solidaridad entre los miembros de la comunidad con los sectores sociales de la región y el país. Y sobre todo la honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de las obligaciones y de todos los procesos institucionales. Además, el compromiso académico, honestidad en tareas, respeto en el entorno, solidaridad, que siempre la vamos a manifestar. Entonces, mis jóvenes, avanzando un poquito, y tengo entendido que ustedes también hayan hecho ya una lectura del sílabo. Ya nos menciona que vamos a utilizar un aprendizaje colaborativo, el constructivismo social, la tecnología para el aprendizaje, como recursos materiales, el texto base, que ya les hicimos llegar a través de la plataforma virtual. Vamos nosotros también a tratar de utilizar a lo mejor algún otro tipo de material de apoyo. Ahora, nos preguntamos, los docentes tenemos deberes que cumplir y los estudiantes también tienen deberes que cumplir. La normatividad hace que la sociedad sea más justa y más equitativa. Entonces tenemos que observar ciertas normas. Por ejemplo, tenemos en la normatividad el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja en cuanto a los deberes de los estudiantes. ¿Qué nos dice? Esta información ustedes la encuentran en las instrucciones del docente, ahí la encuentran. Dice artículo 92, son deberes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja sufragar en los procesos electorales, participar en el debate democrático, cumplir la planificación académica, cuidar y responsabilizarse del buen uso de los bienes institucionales, fortalecer las relaciones internas y de diálogo, mantener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad dentro y fuera de los predios universitarios, cumplir con la Constitución de la República. Entonces, cuando ustedes pasan a ser estudiantes universitarios, se entiende que este artículo 92 ya rige para la convivencia armónica de todos nosotros. Hasta aquí, entonces, por favor, mis jóvenes, hemos tratado de dar una explicación lo más sintética, lo más sucinta del sílabo y pasamos a trabajar qué actividades académicas vamos a desarrollar. Si ustedes ingresan al entorno virtual de aprendizaje, nosotros tenemos actividades y tenemos recursos, jóvenes. Entonces, para poder verificar el primer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje asistido por el docente, vamos a desarrollar en la primera unidad
2 evaluaciones. Una evaluación de tipo diagnóstico, no acreditable, es decir, no cuantitativa, pero sí cualitativa. Y otra de unidad que pasa a ser calificada. A más de ello, se considerará también una lección escrita para poder desarrollarlo como unidad. Luego tenemos en el segundo acápite un foro académico y el trabajo colaborativo que pasa a ser como parte del aprendizaje de aplicación y experimentación. Y la tarea que se constituye en una aproximación al trabajo autónomo que ustedes realizaban en presencia. Entonces, mis jóvenes, aquí en la primera viñeta, estas evaluaciones corresponden al aprendizaje asistido por el docente. La segunda y la tercera viñeta, foro académico y trabajo colaborativo, corresponde al aprendizaje de aplicación y experimentación. Y finalmente, la última viñeta, que es la tarea, corresponde al aprendizaje autónomo. Entonces, mis jóvenes, estar muy pendientes de esto, porque eso vamos a desarrollar, por favor, en la asignatura. Aquí tenemos un poquito más detalladito los criterios de evaluación de la asignatura. Lo que les decía, el componente a ser evaluado, en primer lugar, es el aprendizaje asistido por el profesor. Para verificar este aprendizaje tenemos exámenes y lecciones, los cuales pueden ser de carácter escrito, teóricos o prácticos, y tiene una valoración del 40%. Luego tenemos otro tipo de aprendizaje que se denomina práctico de aplicación y experimentación, el cual hemos tomado para verificar un foro académico y el trabajo colaborativo con un porcentaje del 30% equivalente a 3 puntos. Entonces, 3 puntos del aprendizaje práctico, 4 puntos del asistido por el profesor. Y finalmente tenemos una tarea que se corresponde con el aprendizaje autónomo con un porcentaje del 30%, lo que da un valor de 3 puntos. En total, 10 puntos. Entonces, mis jóvenes, nosotros vamos a trabajar 3 unidades. Estas 3 unidades, cada una será calificada por separado. Y luego la sumatoria, entonces, nos permitirá ver la acreditación de la asignatura. ¿Sí? Con una acreditación de 7 o superior a 7, podemos acreditar la asignatura. Ya. Entonces, recapitulando un poquito, mis jóvenes, dentro de los acuerdos y compromisos, vamos a utilizar los siguientes métodos, técnicas y procesos: el aprendizaje colaborativo, el constructivismo social, y en este caso, que por la emergencia sanitaria tenemos el aprendizaje asistido por la tecnología y el aprendizaje entre pares. Entonces, mis jóvenes, vamos a hacer uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación. Yo pienso que esto es un buen paso que está dando la institución. Esto tiene un costo, mis jóvenes. Esto requiere un gran compromiso
un gran esfuerzo por parte de los docentes. Hemos tenido que trabajar más de nuestro horario, preparándonos, capacitándonos, haciendo tareas, haciendo pruebas. Nosotros no fuimos preparados para esto, ¿no? De ahí que el compromiso de ustedes también debería ser la contraparte al esfuerzo de los docentes. Y espero así poder llevar todo en armonía. Entonces, avanzando un poquito con estos acuerdos y compromisos, se establece la puntualidad al inicio y finalización de la jornada, a la práctica de valores como el respeto, la equidad, la solidaridad y la honestidad, el cumplimiento de las actividades académicas acorde a los componentes que ya se les explicó, la participación pertinente al desarrollo de la planificación por unidades y semanas, la aplicación de criterios de evaluación según requerimientos de la carrera y la utilización de dispositivos electrónicos solamente con fines académicos. Entiendo que estas reuniones son de carácter académico, son porque ustedes quieren ser profesionales, porque quieren comprometerse con su formación profesional y sobre todo van a hacer buen uso de toda esta logística que hemos desplegado. Esto significa, mis jóvenes, que la universidad, que sus docentes, sus autoridades, estamos desplegando el mayor de los esfuerzos. Nosotros no fuimos formados para este tipo de práctica emergente, ¿no? Pero sin embargo, estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan salir adelante. Creo que yo comparto sus mismos objetivos. Están a menos de la mitad de la carrera, pero espero que ustedes fomenten estos valores, que no se nos quede solamente en la teoría, que no se nos quede solamente en la presentación de la información, sino que lo hagamos vivencial. Un buen uso de los usuarios, del usuario y clave de su entorno virtual. Fijarnos muy bien en el tipo de información que vamos nosotros a trabajar. Hay libros que no permiten, por ejemplo, el autocopiado ni la transcripción. Entonces entraríamos en un sentido de plagio, ¿no? Para todos nos manejamos con normas APA y por consiguiente tenemos que ya empezar a aplicar. Por ese motivo, mis jóvenes, yo no les he enviado documentos, solamente les he enviado portadas. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué me cuenta, por favor, Claudia Alejandra? ¿Ha entrado a ver el sílabo? Estaba revisando la parte de EVA y he podido darme cuenta que sí, solo nos puede poner tal vez el autor y el año de publicación. Y había uno, por ejemplo, refiriéndose al entorno de aprendizaje y cómo se ha desarrollado el aprendizaje, como el desarrollo que se va a ver en el aprendizaje. Sí. Era del 2012. Sí, hay una partecita que se llama la situación del derechos de propiedad intelectual de los autores. Entonces ellos a veces restringen que se los pueda copiar, que se los pueda, como le digo, distribuir o que se los pueda transcribir. De ahí que entonces es muy comprometido enviar documentos porque le pueden, ¿cómo le digo? A usted preguntar, decirle, bueno, ¿y quién le dio ese libro?
Por eso nosotros tenemos, jóvenes, unas bibliotecas virtuales. Si ustedes ingresan, hay unita que se llama Open Libra, que ustedes de aquí, por ejemplo, tienen que, como una primera tareita, en donde dice procesamiento de la información, ustedes ya trabajar solamente 15 semanas y posiblemente la una semanita que nos falte vayamos por sus actividades, ¿sí? Entonces, cualquier situación que... Sí, así es, Ana Paula, ¿no es cierto? Entonces, Sí, profe. y si alguien que quiere hacerlo personalmente, también no dude. Ponerse en contacto conmigo y así lo